¿Qué tal, entrenadores? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video muy interesante de parte de Sergio, que nos comparte combates con su Garchomp en la Liga Super Entrenadores. Garchomp legado con Tierra Viva y también con Bucle Arena Full Tierra y con la mejora de Cola Dragón en la Liga Super, que miren, realmente ha cambiado a muchos Pokémon que antes que casi no se usaba ese básico, pero ahora sí, cualquier Pokémon que vaya a aprender el básico tienes que pensarlo 1000 veces antes de darle otro básico. Que por cierto, acá Seoul le responde con un juego sucio. Y miren la cola de dragones, cómo se van a farmear a un Seulai XL, o Sableye, como ustedes digan. Y entra a asumir y le va a responder con su Jellicent, que es los mejores cambios seguros que puede haber, porque a lo que vayas a ponerle al frente te va a hacer daño, sobre todo cuando tiene rayo hielo y bola sombra. Tiene que dejar pasar el cargado, porque lo más fuerte que puede lanzar el Azumarill es nada más la Carantoña. Y efectivamente era la Carantoña, y le va a lanzar la bola sombra. Se con un básico, no importa, la va a estar cargando hasta el excelente. Lanza la bola sombra, que va a entrar la mitad de vida de los 1000. No sé por qué no cambia. Posiblemente no tenga algo tan claro al Jellicent, que por cierto es hembrita. Acaba de estar respondiendo el Azumarill con otro Carantoña más. Lo deja ya muy tocado. Y se viene la bola sombra para prácticamente dejar muy tocado al Azumarill a punto de farmeo. Lanza la bola sombra, rival decide gastar el escudo y entra recién con su mano Bocalola. Y veamos si le da tiempo. Le va a dar tiempo y no, al final no le da tiempo a entrenadores. Y entra con su Garchomp. Acá es gastar el escudito en este hueso palo. Y se va a ir directamente por la tierra viva, esperando que conecte tierra viva, que entre y destroza el Maro Bocalola. Entra el Azumarill y queda aquí con el Qwilfish contra el Azumarill del oponente. Así que la partida está más que hecha para nuestro amigo, porque Qwilfish es un hard counter directo en el Azumarill, ya que le aguanta el rayo hielo, le aguanta hidrobomba, le aguanta el Carantoña, le aguanta absolutamente todo. Lanza el Aquacola. No es suficiente, pero lance lo que le lance, la victoria está para nuestro amigo Sergio, sobre todo cuando ese Maro Bocalola se comió tremenda tierra viva. Y bueno, pasamos al siguiente enfrentamiento. Garchomp contra un Stanfigalar. El oponente hace un cambio y entra con su Pelipper. Se queda con su Garchomp porque confía en las colas dragones. Lo deja a rango de un bola sombra o un rayo hielo del Jellicent. Muy bien jugado. Todo perfecto en esta partida. Lo más fuerte que tiene el Pelícano es el capitán, es lanzarle el vendaval, que efectivamente conecta el vendaval. Lo deja muy tocado. Se le laguea un poquito, pero la bola sombra va a destrozar por completo al Pelipper. Y creo que con esta vía le puede dar tiempo todavía de llegar otra bola sombra. Lanza la primera, rival gasta el escudo. Esta va a ser escudo por escudo, ¿no? Porque Jellicent es tan tanque que sí le da tiempo a llegar con esta vía. El rival quería farmeárselo. Grave error intentar farmearse un Jellicent, que es de los Pokémon que más resisten en la Liga Super. El rival no lo va a dejar pasar porque no quiere quedar sin escudos, no quiere quedar totalmente desprotegido. Y entra el Stanfigalar. Entra la Chancla Galar, que se farmea el Jellicent. Y también va a estar entrando el Garchomp, que se va por la tierra viva. Pero antes se viene un cargado de parte del Stanfigalar, que va a estar haciendo el daño del terremoto, porque un avalanche no es prácticamente nada de daño. Y se viene la tierra viva, que si entra prácticamente podrá hacer toda la vida. Tierra viva, lo deja pasar el oponente, prácticamente le quita toda la vida y entra un Venusaur. Garchomp todavía tira un escudo y se va esta vez por el bucle de arena. ¿Qué es esto? Garchomp brillando en la Liga Super. ¿Qué está pasando? El rival gasta el escudo, le baja la defensa. Y miren las colas de dragones cómo destrozan al pobre Venusaur, perdón. Venusaur responde con un cargado que nuestro amigo deja pasar. Destrozan al pobre Garchomp porque el escudito es para Qwilfish. Y va a gastar acá el escudito. Ese Venusaur a estas alturas está a rango de una Aquacola más básico, ¿no? Por eso que no hay que lanzar agua tóxica ni nada. Ahora sí, Aquacola, que estaría siendo suficiente, ¿verdad? Lanza esta Aquacolita, es suficiente para vencer al Venusaur. Y entra el Stanfigalar, que tiene otra Aquacola por ahí. Y esta Aquacola va a servir para vencer al Stanfigalar, dándole otra victoria a Sergio, un Pokémon que realmente ni siquiera lo tenía presente. Es más, ni siquiera pensaba subir este video, creo. Porque pensé que no iba a servir, pero ya vimos que la cola dragón, acá lo cambia todo, ¿no? Hombre nos responde con un cargado, que es el juego sucio, mitad de vida. Y tiene la tierra viva, se va directamente por la tierra viva. Y miren el daño ya de cola dragón, lo que hizo. Alumbrio, un Pokémon tan tanque, muy usado en la Liga Super. Tierra viva, o el daño que le hace. ¿Y qué va a hacer? Va a cubrir. Garchomp plantándole cara al Umbreon. Juego sucio que decide cubrir. Si da rango de un bucle de arena. Tiene que lanzarlo, pero ya porque no, le hace un cambiazo para que Qwilfish absorba el daño
de este juego sucio, que no es ni la mitad de vida. Rival hace un cambio y entra con Politude. Y esto acá es Meteoro Bola, sí o sí. Esto acá es Meteoro Bola, así que lo va a estar aguantando sin problemas. La siguiente sí lo va a vencer. Unas disculpas, el caso se escucha muy... Me acabo de percatar que mi perrita está... Bueno, mi perrita está jugando con su plato de comida. Se escucha hasta aquí. No sé si se va a escuchar porque está en la sala. Y va a estar respondiendo con esta onda tóxica con su Quillfish. Sergio lanza la onda tóxica que entra y pobre sapo. Bien hecho, bien hecho. Sabemos que en este canal no nos gustan los sapos. Nidoqueen, que por cierto se ha metido muy en el meta. Acá entra Garchomp y le va a estar respondiendo con este bucle de arena. Daño super eficaz al tipo. El rival decide cubrir y esta vez le va a cambiar a Jellicent. Le va a cambiar a Jellicent a hacer tipo fantasma. Aguanta el puya nociva. Nidoqueen responde con un cargado que va a estar reciendo el veneno, no, el colmillo veneno, que le dieron ese ataque. Y acá Jellicent puede farmearse al hombre. Al final se da cuenta que no iba a lograr eso y por eso le va a lanzar el rayo hielo para al menos quitar el escudo. El oponente que hace, lo deja pasarse ahora el escudo para su Nidoqueen. Y realmente la jugada muy buena, ¿no? Porque si ese hombre había llegado al juego sucio, la partida estaba perdidaza. Y acá le lanza el colmillo veneno que resistió para el tipo fantasma, como les comenté. Y tiene prácticamente dos rayos hielos. Escudito esta vez sí, porque ya prácticamente está a tiro de lanzar este primer y el segundo rayo hielo. Otro colmillo veneno y se viene el rayo hielo para destrozar a la Nidoqueen. Le lanzan tremendo rayo hielo y entra y prácticamente toda la vida. Y Garchomp de un colazo dragón lo manda a volar, lo manda a dormir. Y vamos a pasar al cuarto enfrentamiento. Garchomp contra un Venusaur. Contra un Venusaur. Se va a quedar porque no tiene algo tan claro al Venusaur. Va a confiar en las colas dragones del Garchomp, que ya tiene un cargado del Venusaur que va a estar haciendo el daño de esta planta feroz. Está bien. Garchomp se va a ir directamente por el bucle arena esperando que el rival escude. Ya que al ser Garchomp tendría que escudar, ¿no? Efectivamente, no, el rival lo deja pasar. Lo deja pasar y vemos Garchomp se farmeó a Venusaur. ¿Qué está pasando aquí? Garchomp se farmeó a Venusaur y entra el Sableye y se va por otro bucle de arena. O sea, gran combo, ¿no? Bucle de arena para bajar la defensa a los rivales. Y acá, por cierto, cubre y cola dragón para hacer ese daño. Ese daño significativo que dije. olvídenlo. Acá va a estar lanzando otro bucle de arena. Estoy muy emocionado, entrenadores. Muy emocionado porque este Garchomp... No, realmente las batallas de la Liga Master que hace rato acá me han gustado tanto que puedo decir que Garchomp es de los Pokémon más fuertes y videos más entretenidos que me ha tocado subir para este canal. Realmente. Acá se viene un cargado de parte de esta Fijalar que va a estar haciendo el daño del terremotazo más a la mitad de la vida. Y tienen que lanzar acá doble bola sombra, ¿no? Sí, doble bola sombra con stab. Esperemos que doble bola sombra sea suficiente para vencer el Fijalar y también por ahí los básicos de infortunio que está dando. Y creo que sí, va a ser muy justo. No va a dejarlo pasar. Esta ocasión esa avalancha no lo vence, si mal no estoy. Esa avalancha que todavía no lo vence. Bola sombra y hay que ver también que la bola sombra sea suficiente. Lanza la bola sombra que va a entrar porque el rival está sin escudos, lo destroza y entra el Sableye. Que no sé, pero a Quillfish le da tiempo a llegar a la última Coca-Cola de entrenadores y va a ser una partida muy ajustada y Quillfish le da la victoria con un escudo todavía. Y pasamos al último enfrentamiento de este video, que por cierto nuestro amigo ya está en rango 8. Yo estoy todavía en rango 12, creo, 11, no he jugado mucho. Acá está contra un Scrafty y se va a quedar con su Garchomp, que realmente Scrafty es tanquecito, ¿no? Hay que decirlo. He perdido el conteo de básicos, los amigos esperemos que no, y es un puño incremento, no, él no lo ha perdido. Y hace el cambio y entra con Quillfish. El oponente que hace se mantiene con su Scrafty, pero se viene acá la Aquacola. Está bien, muy tocado el Scrafty. Y hay que ver el juego sucio, por eso mismo que decide cubrir. El juego sucio. Y Quillfish, el oponente hace un cambio y entra con Golbat oscuro. Y se vienen dos Aquacolas. Creo que una Aquacola sí le puede pegar la mitad. Lanza el primer Aquacola, el oponente lo deja pasar, sí, prácticamente la mitad de vida. Y Golbat oscuro tiene un cargado ya listo, que va a estar haciendo el daño del colmillo veneno. Está bien, colmillo veneno. Le baja la defensa, eso sí. Pero Quillfish tiene otra Aquacola más. El oponente que hace esta vez decide cubrir porque quiere conservar con vida a su Pokémon. Y entra Garchomp, que se va por la tierra viva y no bucle arena. Si entra va a ser toda la vida. Esperemos que entre tierra viva, que no conecte y gasta su último escudo, porque sabe que Golbat puede ser el MVP de su partida.
se le termina farmeando a Garchomp. Mejor hubiera sido lanzar un bucle arena y se la farmeabas, ¿no? Pero bueno, ya estaba dicho, él pensó que rival no iba a cubrir. Y acá queda en Scrafty contra el Quilfish. Se termina farmeando al Scrafty y va a estar entrando que Pokémon. Y no sé qué había entrado, pero lo cierto es que Quilfish ya tiene una Aquacola y va a estar aventando la Aquacola para al menos pegarle al Stunfy, no, al Skuntank. Está bien, pero tiene todavía un escudo nuestro amigo. O sea, acá podría farmear mucha energía. Mucha, pero mucha energía. Si mal no estoy, un triturador todavía no lo vence, por eso lo deja pasar. Le pega durísimo, eso sí. Pensé que le iba a pegar menos. Y se viene el rayo hielo. Se viene el rayo hielo. Que esto de acá sí va a ser suficiente para vencer al Skuntank. Y así va a ser el oponente con su triple oscuro. Pero Golbat tenía la energía. Y Golbat lamentablemente entre los dos tiene demasiada, pero demasiada energía. Le lanza acá el primer colmillo de veneno. Y lamentablemente ya tiene otro colmillo de veneno. Y nuestro amigo va a terminar perdiendo. Pero bueno, entrenadores, díganme qué les pareció realmente este Pokémon. Y suscríbete y comentar. Vamos en el siguiente video. Hasta la próxima.